Charlas de la noche. Palabras con imagen. El análisis de los acontecimientos que influyen en nuestra vida con el periodista Francisco Durán Rosillo. Frank Durán Rosillo te saluda y los saluda a todos ustedes, su amiga María Celeste Raraz, para invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube, María Celeste Raraz, tal como mi nombre, donde les informo todas las semanas sobre entrevistas que tienen un tema que ayuda a mejorarnos como personas y de paso son interesantes. Las pueden encontrar en mi canal de YouTube, así que los espero. Y se suscriben gratis. A menos de 24 horas que tropas norteamericanas recibieron órdenes del comandante en jefe en la Casa Blanca, Joe Biden, atacaron a milicias iraníes en Siria, pues se ha desencadenado ya una tormenta de polémicas, en el sentido de que Joe Biden también está pidiendo la aclaración de la muerte de un periodista del Wall Street Journal a manos aparentemente de autoridades de los Emiratos Árabes Unidos. ¿Qué pasa con esto? Que se vienen problemas con las energías. Y cuando esto sucede, recuerden que eso le da la vuelta al mundo y las energías se convierten en un arma tan poderosa que afecta a toda la industria en todos los índices, alimentos, automotriz, fábricas, etcétera. Buenas noches en Viernes de Frena. Bienvenidos Gilberto Lozano y Magali Reina. Buenas noches, Frank. Buenas noches, Magali. Buenas noches, Frank, y a toda la audiencia de Charlas de la Noche. Pues encantadísimo de este viernes que verdaderamente, además de la problemática mundial que mencionas, Frank, México ya es un polvorín. Efectivamente, Gilberto, y tienes un análisis muy importante al respecto, porque pues lamentablemente el presidente ha menospreciado y no ha sabido manejar la línea de abasto acordada en el TEMEC para energías limpias, para energías de gas que llegan de Texas a México. ¿Qué está pasando? ¿En qué manera nos va a afectar, Gilberto? Con todo gusto, Frank. Mira, pues verdaderamente para Andrés Manuel López, su estilo de comportamiento es el incumplimiento de compromisos, de firmas, de promesas. Ese ha sido el patrón general de funcionamiento de su conducta humana y por ello nos hemos atrevido a decir que o es extremadamente perverso o es una persona con ya un problema mental serio o la combinación de ambas. Efectivamente se aprobó ya por la Cámara de Diputados, lo que parece ser que también en el Senado va a pasar por la presencia de mayoría de Morena, de una ley de industria eléctrica que monopoliza la producción, distribución de la energía en manos de la Comisión Federal de Electricidad. Con eso se rompe por completo la posibilidad de producción, vamos a llamarlo así, de competencia. Se privilegia la energía sucia basada en carbones fósiles. Se elimina por los siguientes años la posibilidad de inversión en energías sustentables, energías verdes, llámese biotérmica, solar, eólica. Se rompe definitivamente y se pisotea y se violenta el Tratado México-Estados Unidos-Canadá, dicho por el propio negociador de México, Jesús Seade, quien había sido el interlocutor de México para la firma de ese tratado. Y bueno, pues ya tenemos ahorita el llamado de atención del gabinete de Joe Biden, o Biden en español para los mexicanos,
que están alarmados. Tal es así que cerró ya sus oficinas JP Morgan en México. Hubo una salida de capitales casi récord, 30,000 millones de pesos en solo una semana. Y bueno, en medio de esto, pues aparece este deseo conjunto del presidente de Argentina, que todos sabemos que es de la dinastía Kirchner, del mismo foro de Sao Paulo, pues haciendo un acuerdo con López Obrador en su visita a México en esta semana, de que van a luchar contra el neoliberalismo, pero pues parece una contradicción que ahora se acerquen a los neoliberales para ver ser atendido en la llegada de vacunas, donde hoy México vuelve, de acuerdo a las noticias de Bloomberg, a ser el país 53 de 53 evaluados como el peor país para vivir el coronavirus. Pero el tema de las energías es un tema en el que se está protegiendo el monopolio, nos está regresando casi 50 años atrás, las épocas de Echeverría, en donde pues las empresas que están tendiendo a desaparecer van a sufrir, además de nosotros los usuarios, vamos a pagar la ineficiencia, la corrupción, toda vez que se ha confirmado, Frank, Magali y toda la gente que nos escucha, que la producción de energía por parte de la CFE llega a ser 4 veces más que la producción de energía por medios competitivos como lo eólico, solar, biotérmico, a nivel de iniciativas de las empresas privadas. Entonces, con eso rompe la estructura de ingresos y costos de las empresas, y bueno, pues lo único que sabemos es que el ahuyentar la llegada de inversiones crece y crece para asustarlas de lo que está pasando en México. No, y con mucha razón lo mencionas, Gilberto. Solamente permítanme agregar, Magali y Gilberto, que esta semana la Asociación Nacional de Agentes de Bienes Raíces de los Estados Unidos anunció que Miami rompió récord de ventas de apartamentos, casas y edificios porque todos fueron adquiridos por mexicanos. Y no fueron artistas de la televisión ni del cine, fueron familias común y corriente. Sí, Frank, tenemos que hablar el fenómeno que ocurrió en Ecuador, en Bolivia, y pues bueno, todos sabemos cómo de Venezuela terminó saliendo el 20% de la población. Perdóname, Magali, te interrumpí, adelante con el comentario. No, está perfecto lo que acabas de decir, Gilberto, porque precisamente como estábamos comentando los tres antes de entrar al aire, esta semana ha sido terrible para México, con todas las malas noticias que ya se han vuelto una costumbre, una muy mala costumbre, y es muy deprimente y desesperante ver cómo el gobierno, toda su intención es la de jalar a México hacia atrás y hacia abajo de una manera impresionante, Gilberto. La verdad, Frank, estamos pues en shock, y sí entiendo que mucha gente ya quiera salirse del país porque yo no quiero vivir Venezuela. Entonces, la verdad, Gilberto, pues esta cuestión de la mayor concientización que estás haciendo a través del movimiento y del juicio ciudadano a AMLO y a sus cómplices es muy necesaria, pero es muy necesario que el pueblo se solidarice y entienda que todos somos uno, y que lo que pase nos está afectando y nos va a llevar a la ruina a todos si no actuamos. Es correcto, Magali, y bueno, todos los paisanos que nos escuchan y que tienen familia en México, y los propios mexicanos que todavía estamos en pie de lucha, con la esperanza de que si somos capaces de unirnos, va a generarle un infarto a esta agenda del foro de Sao Paulo, en donde se sigue cumpliendo uno por uno las 3 etapas para llevar al socialismo o chavismo o comunismo
a México. Lo que se veía como una visión fatalista, un poco así con tesis de conspiración, bueno, pues los mexicanos vamos palomeando cosa por cosa que va avanzando, y todavía recuerdo eventos con empresarios que me decían, no, Gilberto, eso que dices tú de que van a hacer monopolios, la industria eléctrica, y luego después, ya no van a faltar el monopolio de los bancos, y bueno, están construyendo las sucursales del Banco Bienestar, pero bueno, se vuelve a cumplir la crónica de un chavismo anunciado para México por Frena, por los colectivos que hemos confrontado directamente por no querer un futuro de dictadura chavista en México, pues se ha venido cumpliendo. Y entonces voltean a verme empresarios entre que están comprando la casa en Miami, en Texas o en Canadá. Oye, tenías razón. Pues sí, pero a mí ¿de qué me sirve que me digas que tenía razón? Porque lo terrible, apreciada de Magali Frank, es ver que las cúpulas empresariales están en shock. O sea, la vez llamando a despachos de abogados para tratar de meter amparos, litigar lo que ya se ve como un monopolio de Manuel Bartlett para controlar la energía. Además, en el peor momento, porque llevamos 8 apagones, ya se confirmó que ellos no quisieron comprar el gas porque se les había pasado comprar una cobertura cuando subiera el precio, que es un seguro que no se compró, y bueno, ellos decidieron con la mano en la cintura pues que se apagaran ventiladores, hospitales y se acabara la luz para casi 10 millones de mexicanos. Pero esta es la octava vez. Entonces, pues sí, ayer platicaba con Andy Barreto, es un activista muy importante de Venezuela, segundo de a bordo de Corina Machado. No confirmaba, decía, aparte lo van rapidísimo, o sea, es aplicado a lo mismo que en Venezuela, pero en un plan de shock, de que todavía no alcanza ni a entender lo que les está pasando, para cuando acuerden que lo que ven es un triunfalismo del gobierno de la 4T o del 4T, que pues lo que quiere es acabar con las empresas privadas para estabilizar, encontrar las quebradas, que es el mejor manera de controlar a la población, ya con un proceso nacional en donde al rato, pues si ya los hizo Bimbo, ya lo censuraron, pues al rato van a empezar a censurar cosas que no traigan la marca Morena en la despensa que los mexicanos compramos en las tiendas. Está la cosa terrible y la gente me llama la atención porque a algunos les tomó 2 años, como decimos aquí en México, en caerles el 20, y lástima que se está cumpliendo el pronóstico que nosotros hicimos desde años atrás, de que, como decimos, camina como perro, ladra como perro, es un perro, no te vas a equivocar, está haciendo exactamente lo mismo, y lo que antes se criticaba de hablar de que cómo es posible que pensáramos que México iba a ser como Venezuela, pues basta que vayan a buscar medicamentos, el asunto está también que empieza a ocurrir de escasez pues, de la luz, de medicamentos, de doctores, de todo. O sea, empieza a situarse una situación en la que el gobierno va a ser el controlador de todo. Y no se diga lo que acaba de ocurrir. Sí, Magali, adelante. Oye, Gilberto, y yo he estado viendo en las redes mucho los seguramente tú también, porque todo te lo hacen llegar, los carteles de este movimiento #Mujeres versus Morena. ¿No ves en este movimiento femenino una esperanza que puedan hacer una coalición con Frena, ya sea evidente, o sea, realmente contactándote a ti o no, pero las mujeres, a raíz de lo que estábamos comentando hace rato de la candidatura de Félix Salgado para la gubernatura de Guerrero, que es una persona que tiene varios ahí asuntos pendientes de violación en su contra. Entonces, este movimiento, de hecho, yo ya he visto en las redes, y las mujeres, pues yo creo que
así como en Chile hubo un movimiento estudiantil y en Perú también, pues a lo mejor aquí somos las mujeres las que tomamos esa batuta. Gilberto, ¿qué opinas de eso? No, Magali, estás totalmente en lo cierto, en lo correcto de que debemos de buscar una alianza. Primero hay que entender que el 70% de los coordinadores de las ciudades en donde está presente Frena y de los estados son mujeres. Aquí por mucho nos rebasaron por arriba, por abajo y por el lado derecho. El 70% de los miembros del Consejo Rector son mujeres, más entronas, más sensibles a lo que está pasando, indudablemente con una mayor intuición del significado de salvar a la familia. El lunes vamos a ver a José Medina Mora, presidente de la Coparmex. Yo, Dios mediante, viajo a Jalisco para tener una conversación con él, y hemos, a través de los últimos comunicados de Frena, tendido puentes con las mujeres, solidarizándonos con sus causas, solidarizándonos con sus reclamos, al grado tal que hemos pensado, porque bueno, está por cumplirse aniversario de aquella marcha histórica, que si mal no recuerdo fue el 8 de marzo, para decirles que estamos con ustedes, nos sumamos con ustedes, y por qué no pensar que el 21 de marzo, el día del juicio ciudadano, empiece la marcha por la defensa de los derechos de la mujer en el Ángel de la Independencia, para llegar al juicio ciudadano global en el Monumento a la Revolución, que es donde podemos asegurar el escenario. El Zócalo, corremos muchos riesgos de que nos taponeen, nos cierren. Tendríamos que ser 3 millones y ahí sí vamos con todo, ¿no? Pero sí estamos tendiendo puentes, Magali. Mira, hace aproximadamente una semana y media, yo creo que hay el recelo natural. Yo me permití subir un video en mi canal y en Facebook, muy bueno, la verdad, el video de un casting, yo creo que con gente, pues casi con un perfil artístico, en donde simulaban todas estas acusaciones que le hacen a Félix Salgado Macedonio. Y bueno, tuvo un impacto tremendo en mi canal, etcétera, y me lo quitaron por derechos de autor. Yo tengo la impresión de que cuando un movimiento es auténtico, como yo le he dicho a la gente que me pregunta, oye Gilberto, el video de Frena es libre, aquí no vamos a andar nosotros. Qué bueno que se replique, qué bueno que tú anuncias en tu canal, qué bueno que lo difundas, pero me llamó poderosamente la atención ese celo, algo primitivo, de decir, oye, pues si hice una buena producción que sensibiliza y concientiza a la gente, y me está ayudando alguien a difundirlo, pues bendito sea Dios. Pero yo creo que todavía esos vestigios del cangrejo mexicano siguen existiendo, pero no por ello, Magali, te tomo la palabra, vamos a seguir tendiendo puentes en este movimiento de las mujeres con el que estamos completamente de la mano. Qué bueno. Perdonen que los interrumpa, déjenme agregar algo. A partir de los problemas que se han suscitado en México, principalmente el manipuleo de medios de comunicación, que muchos pertenecen a grupos políticos, son pocos los medios y plataformas en los que nos manejamos de manera independiente, y este es uno de ellos. Tú lo sabes, Gilberto, tú lo has mencionado. Entonces, el reporte de inteligencia que la Agencia Central de Inteligencia manda al Senado y de allí pasa a las manos del presidente de Estados Unidos, ahora lleva sobre México un breve análisis diciendo qué noticia es creíble y qué noticia no es creíble y qué noticia está siendo manipulada. Y esta semana, ustedes deben de recordar el caso, estuvo muy manipulada la historia del Gober Precioso en Quintana Roo, y de hecho no han permitido que se den mucho a conocer las declaraciones de la periodista de apellido Cacho, precisamente por tanto problema que ha surgido
con este candidato a la gobernatura que es endorsado de manera ilegal por Andrés Manuel López Obrador. O sea, ya hay un gobernador marín llamado el Gober Precioso, acusado de maltrato y abuso y violaciones. Ahora están apoyando a otro como candidato. México no aprende o los líderes son de memoria corta. ¿Qué le dirías al presidente Gilberto y Magali? Adelante, Magali. No, Gilberto, pues la verdad es que yo pienso que con esto que acaba de mencionar Frank, la verdad es que ellos mismos están tirando un tiro en el pie, porque la verdad es que aunque sí, como dice Frank, tenemos memoria corta, los mexicanos, estos dos casos en específico han sido de una especial afrenta, sobre todo por la ola de feminicidios que no termina de bajar en México. Entonces la verdad es que yo hasta pienso que eso ellos solos se están poniendo, o sea, se están tropezando ellos solos con lo que están haciendo, con darle el espaldarazo López a Félix Salgado, porque obviamente se sabe que es el padrino de su hijo, y también se sabe que tienen ahí sus tejes manejes con el crimen organizado. Entonces la verdad es que yo creo que eso nos ayuda a la ciudadanía a entender que si todavía alguien tenía la duda de que esto no fuera un narcogobierno y una cuestión retrógrada en la forma en la que se está llevando la administración, pues la verdad es que con esto ya se nos tienen que abrir los ojos, o no, Gilberto. Yo creo que, o sea, están tirándose, ¿verdad?, el tiro en el pie. Mira, Magali, pues yo coincido contigo, que se han dado muchísimos tiros en el pie, y el asunto es que ellos apuestan a la cobardía, a la apatía, al conformismo, y evidentemente es un cartel delincuencial el que maneja hoy México. Nadie puede olvidar que fue Olga Sánchez Cordero, siendo magistrada o ministra de la Suprema Corte, la que exoneró a Mario Marín. Y esa lucha de tantos años de Lidia Cacho, pues finalmente ya no hubo manera de que pudieran seguir escondiendo al primero. Mario Marín caía en la cárcel, no había manera de salvarlo, pero pues desde el llamamiento a Napoleón Gómez Urrutia, hijo de Napoleón Gómez Sada, priista delincuencial de toda la vida, con perfectas demandas del robo del fondo de pensiones de los mineros metalúrgicos, la presencia de Manuel Barlet, que parece que ya le pudieran dar la medalla de Isario Domínguez por sus caídas del sistema y su robo en despoblado, la presencia pues de Ricardo Monreal, y se suma porque este cartel de delincuentes de Morena, que como dicen, Dios los hace y ellos se juntan, se trajeron lo peor del PRI, lo peor del PAN, lo peor del PRD, etcétera, etcétera, y forman un cartel que a ojos vistos, que nadie puede olvidar que fue López Obrador el que, en acuerdo con los carteles de Guerreros Unidos, puso a José Luis Abarca a manejar Iguala, donde se dio aquel sacrificio humano de 43 normalistas. José Luis Abarca, con su dama acompañante, que es la señora Ángeles, parte de una familia que maneja un cartel de la droga, de amapola negra, una narcótico muy de jet set mundial, sumamente caro, y ese control de Guerrero de los yacimientos tanto de oro como la presencia de amapola negra, pues han hecho que López, pues sí, efectivamente, es compadre de Félix Salgado Macedonio, está vinculado a los carteles de Guerrero, y le apuestan a que gana el mal, a que va a prevalecer el mal, y que a pesar de que pueda haber diatribas y todo,
pues López va a seguir diciendo ya chole, y le apuestan a esta plataforma de ladrones de bajo sueldo que se llaman servidores a la nación, como una plataforma electorera, más los programas sociales de comprar el voto de la gente para decir, si ponemos un perro de candidato en Guerrero, lo vamos a sacar adelante. O sea, les importa ya poco, está totalmente descarado, y en ese sentido, pues bueno, apelamos a las mujeres de Morena, que sabemos que finalmente es una bola de tribus ahí, pero pues para nadie es oculto el cómo se le ha venido levantando la imagen a René Bejarano, que todos sabemos que es un ladrón de grandes montos, y bueno, la Auditoría Superior de la Federación fue sometida, subyugada, y el trabajo de 2 años en las auditorías de la cuenta pública, en las que se anunció el pasado fin de semana las irregularidades de 99,000 millones de pesos, un cierre de contratos para cerrar el aeropuerto de Texcoco, que hubiera salido más barato terminarlo, 331,000 millones de pesos, pues ahora ves a un hombre completamente desfigurado en David Colmenares. Yo supongo lo amenazaron, lo sometieron, lo reprimieron, porque en solo 24 horas empieza a decir de posibles errores en ese trabajo de 2 años de miles de auditores, y que sin duda, pues como dice aquella película de la Ley de Herodes, con la Constitución en la mano y con una pistola vas manejando este pueblo de cuarta que es México, apostando pues a un cartel delincuencial que va sumando, y la única forma de armar el rompecabezas es que hoy el crimen organizado está en el poder del gobierno de México. Totalmente, Gilberto. De hecho, en la semana me mandaron una caricatura dedicada al ejército con las manos manchadas de sangre, y el comentario de ahora es: ya ni el ejército ni la Guardia Nacional se mancharán las manos de sangre en México. Ya tienen a los sicarios de la nación, a los carteles de la droga, que son quienes hacen el trabajo sucio contra los enemigos de AMLO. Así es, y hoy lo pudimos comprobar en Querétaro y en Tijuana el pasado fin de semana. Como ustedes saben, Magali, Frank y los mexicanos que nos escuchan, Frena tiene una campaña permanente que se llama Acorrala la Rata, y es donde se presenta López en sus giras para inaugurar casi siempre cuarteles militares o irse a pasear en su campaña permanente. Pues la gente de Frena defiende su dignidad, va y grita sus consignas, acusándolo de todo el pisoteo que ha hecho de las leyes mexicanas el señor López. Y lo que vemos en muchos de los servidores a la traición, o sicarios de la nación, o cuervos de la nación, como son conocidos, pues los vemos haciendo grandes vallas, gente verdaderamente que parece reclutado en los carteles del crimen organizado. Su nivel de agresividad, empujones, la forma en que se dirigen a la gente que reclama o que se presenta, pues verdaderamente pues parece ser más gente del crimen organizado, o probablemente la gente a la que le dieron amnistía por delitos leves de menos de 52,000 pesos, pues me da la impresión que lo sacaron de Santa Marta de Acatitla, lo sacaron del CFESO de Puente Grande, lo sacan ahí de las demás penitenciarías, les dan libertad y quedan condicionados a actuar como servidores a la nación. Circularon muchos videos esta semana de lo agresivo que es la gente de Morena, que andan levantando encuestas y levantando censos, que son capaces ante preguntas de ciudadanos de arrebatarles con lujo de violencia sus cámaras, sus teléfonos celulares, y lo que tenemos ya es un cuerpo paramilitar en estos servidores a la traición. Hoy la alianza federalista que forman estos 10 gobernadores que tratan de hacer algo de oposición,
Dijeron que la hipocresía de López al pedir un acuerdo de fidelidad en las futuras campañas, pues ellos empiezan diciendo que están totalmente puestos, pero que de inmediato exigen se elimine por completo esta plataforma electorera pagada con el dinero de los mexicanos en la nómina del gobierno, dedicados completamente a defender a López, a Morena, y son evidentemente un aspecto clonado de aquellos comités de la defensa o de la revolución bolivariana en Venezuela. Es exactamente lo mismo. 27,000 personas, muchas sacadas de penitenciarías, gente muerta de hambre, que le compran su lealtad para ser capaces de empujar a señoras cuyos hijos han desaparecido, gente que quiere hacer un reclamo, hacer vallas, disculpa la amenazar. Alberto, vamos a la primera pausa comercial. El tema está muy interesante, creciendo de intensidad, y regresamos, y por favor nos detallas todo esto en la siguiente media hora. Muchas gracias. Nada es más importante que la salud de tu familia, y hoy todos buscamos un sistema inmunológico fuerte y una mejor nutrición. Es por eso que los huevos Eggland's Best te brindan más a ti y a tu familia. En comparación con los huevos ordinarios, Eggland's Best te ofrece 6 veces más vitamina D y 10 veces más vitamina E, además de muchos otros nutrientes importantes, junto con ese sabor delicioso y fresco de la granja que a ti y a tu familia les encanta. Todos queremos lo mejor para nuestras familias. Entonces, ¿por qué no los mejores huevos? Solo Eggland's Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Gracias. Regresamos en el segundo segmento y nos quedamos realmente perplejos y muy preocupados por lo que nos está diciendo el líder de Frena, Gilberto Lozano, que se lo comenta Magali también, sobre la situación que está pasando en ciudades como Tijuana y Querétaro, con los siervos o sicarios de la nación, que ya se están tomando atribuciones violentas. ¿Qué más sucedió en esos encuentros con el pueblo, con la gente, Gilberto? Bueno, pues la primera es una sordera total. Digo, allá a través de los siervos de la nación le reciben algunas, pero el señor no da la cara, sigue encerrado en las 7 suburbas que lo escoltan, y la gente, pues, el nivel de indignación es tanto que se atreven a desafiar esas vallas de cientos de servidores de la nación, todos con su chalequito guindo o gris, que los identifica perfectamente entre ellos, para actuar como porros y reventadores de las protestas, adicional a que pues gritan algún proselitismo a López para tratar de acallar las voces. Hoy, por ejemplo, Reporte Índigo reportó bastante objetivo el tema, porque dice protestas en contra y a favor. Lo que le faltó decir al Reporte Índigo el día de hoy es que las protestas a favor de López todas tienen chaleco guindo. No es lo mismo. O sea, que tienen que ser claros para identificar que la gente que echaba porras a favor eran gritos de gente pagada por el gobierno. No es gente libre, es gente que traía su chaleco guindo. En cambio, los mexicanos que van y arriesgan a ser empujados, a ser violentados con la palabra, son mexicanos libres, independientes, como sucedió en Querétaro, ocurrió en Tijuana. Honor a quien honor merece. En Querétaro fue fuertemente Frena la que convocó a este acorralamiento de la raza, pero en Tijuana, si bien estuvo presente Frena, destacó un grupo de madres de personas desaparecidas, de niñas, de jóvenes, de mujeres desaparecidas. Ellas llevaron la pauta en este acorralar a la raza que ocurrió en Tijuana el pasado domingo. Y bueno, para López ya verdaderamente es imposible caminar sin este Estado Mayor Presidencial, ahora formado por cientos de servidores a la nación, que lo tratan de cuidar, que lo tratan de proteger, de formar círculos, pero pues, como ya lo sabemos,
este nivel de protección que lleva López, sabe perfectamente que el pueblo lo repudia, que la gran mayoría de mexicanos lo repudia, y eso lo obliga a pues estar continuamente linchando y calumniando en las mañaneras. Esta semana destacaron 3 cosas como linchamiento. Uno fue el linchamiento de David Colmenares y la Auditoría Superior de la Federación. Recordemos que David Colmenares llegó a auditor superior de la Federación con 370 votos en marzo del 2018. Es decir, no es gente de López. Yo no te puedo decir si es gente del PRI, del PAN, porque aparentemente su carrera de catedrático de la UNAM lo hace ver bastante imparcial. Pero el ataque que hubo hacia él, que se atrevió a mostrar los resultados en su dictamen, primero, le cerraron la página web. Durante varias horas no podías accesar el dictamen, aunque ya había habido anticipo de algunos reporteros. Segundo, sacó a toda su gabinete López a atacar, entre ellos a su soldado Arturo Herrera, a tratar de descalificar, denostar, minimizar el resultado de la auditoría, porque debemos decirlo así, el cálculo que se hizo para el cierre del proyecto del aeropuerto de Texcoco es casi equivalente al FOBAPROA. O sea, el FOBAPROA fue como de 500,000 millones de pesos, pues haber cerrado, y lo va a pagar el pueblo, la suma total del costo de cerrar ese aeropuerto de Texcoco fue de 331, casi la misma cifra que del FOBAPROA. Algunos editorialistas, a raíz de un video que lanzó Frena, pues hablan del AMLOPROA o del Aeroproa, porque es bastante equivalente la estafa de que el pueblo se socializan las pérdidas y el pueblo es el que va a terminar pagando esa obra. La segunda diatriba, además de la de David Colmenares, auditor superior, fue contra todos los abogados de México. Los llamó traidores a la patria. López dedicó buena parte de una mañanera a calumniarlos, difamarlos, decirles así, calificarlos de traidores a la patria por litigar cosas que ellos piensan son anticonstitucionales. Entonces, esta forma de amedrentar de López a los abogados de México, pues también destacó. Y bueno, pues la tercera es hablar de calificar a todos los empresarios que buscan la libre competencia en materia de producción de energía, y hablar también de ellos como gente aprovechada, capitalistas, neoliberales, etcétera, etcétera, cuando ellos son capaces de ofrecer la energía eléctrica a la 1/4 parte del valor que le ofrece CFE. Pues sí. Me dejas con la boca abierta. Magali, tú eres ama de casa. ¿Has sentido el impacto en el recibo de la electricidad? Pues sí, Frank, sí, ahorita todavía no lo vamos a sentir como se va a sentir en un futuro. Lo que se está diciendo es que en un futuro no muy lejano, se nos va a subir muchísimo el costo, se va a subir muchísimo el costo de la electricidad. Pero sí, o sea, independientemente de eso, sí se ha estado viendo en el recibo un poco más alto el costo. La cuestión que está diciendo Gilberto de todas estas cosas tan catastróficas que pasaron en esta semana, Gilberto, yo quisiera que nos explicaras un poco la cuestión esta del juicio político, porque creo que es una muy buena herramienta que vamos a tener. Inclusive yo vi que la barra de abogados y varias asociaciones de abogados no se quedaron callados ni tampoco aceptaron lo que dijo el presidente, y creo que son unos buenos aliados todos estos abogados, porque aparte de que tienen todo el conocimiento para poder levantar la voz, no se van a dejar. Entonces, cada vez estoy pensando yo ahorita, Gilberto, que es como dolores de parto para que México dé a luz una sociedad más consciente y
que defienda sus derechos. Y bueno, yo lo que quería preguntarte es acerca de lo del juicio ciudadano del 21 de marzo. He visto unos formatos de denuncia en donde las personas pueden imprimirlo y llenar esa denuncia, pero quisiera que nos comentaras un poquito si esos formatos están en la página de Frena y qué se puede ir haciendo para avanzar el trabajo encaminado hacia el 21 de marzo. Con todo gusto, Magali y Frank. Déjame complementar un poco la pregunta de Frank, que te hizo si ya no estabas abultado el recibo. Sí. Bueno, pues yo aquí lo voy a decir como dicen, con hechos y datos. La energía, el kilowatt hora básico, costaba .71, hoy cuesta .85, es casi un 18% más, cuando se supone que la inflación fue casi del 3,5-4%. En la parte de la energía a nivel intermedio estaba en 1.843, hoy está a $1.034. Y bueno, ya hablaría de la energía excedente. Estamos hablando ya ahorita, todavía sin sentir completamente las ineficiencias de CFE, de crecimientos en el recibo de la luz de 15 a 20%. Segundo, la gasolina ahorita ya está en valores arriba de 21 pesos. Aquella promesa de López de que iba a quitar el impuesto y que nos iba a regresar a que ya no hubiera gasolinazos, tuvo 21 pesos comparado con lo que teníamos, indudablemente es el doble de la inflación. No es cierto que se está actualizando el precio de la gasolina. Y bueno, para rematar, también creció 7.7% los homicidios o asesinatos de diciembre a enero. Vamos al tema de qué hacer. Bueno, pues ahí les tenemos que preguntar a los expertos, y los expertos mundiales, cuando han analizado la llegada de una dictadura y que se va consolidando dicha dictadura a través de monopolizar los activos más importantes con los que vivimos el pueblo, la luz, el gas, la gasolina, etcétera, dice que hay que levantar la voz. Y hay procesos para levantar la voz que son desde la marcha, la protesta, la denuncia, etc. Pero hay un nivel que yo llamaría más civilizado y más contundente. Se llama jurado popular o juicio ciudadano. El juicio ciudadano es el que la comunidad de un lugar, cuando ve cooptado el sistema de justicia y que los delitos cometidos por el servidor público no son atendidos, no son castigados, no avanzan. Por ejemplo, a Ana Guevara de la CONADE, que le encuentran 200 millones de pesos en pruebas antidoping en un contrato que no se dio. Pero ya llevamos historia con Ana Guevara de robo tras robo tras robo, y la señora sigue como Juan por su casa, no pasa nada. Bueno, los constitucionalistas del 17 acuñaron esta figura de jurado popular, que si bien no ha sido muy utilizada en el ambiente propiamente de los tribunales legales, sí hemos venido los mexicanos usándolo. A mí me tocó en el año 2009 hacer históricamente el primer juicio ciudadano a un gobernador en el estado de Nuevo León, Natividad González Parás, que después del veredicto, la sentencia que se le puso fue llamarlo normatividad entre las cosas. Entonces digamos que es una posibilidad a la que tienen derecho los ciudadanos de enjuiciar, acusar y dictaminar un veredicto hecho por el pueblo de si el señor es culpable o inocente de los hechos que en forma pública se manifiestan. Bien, entonces, lo que va a ocurrir el día 13 y 14 de marzo es que en 100 ciudades, entre ellas 14 de los Estados Unidos, los mexicanos vamos a acusar a López con hechos y datos que configuran delitos que pisotean o violentan la Constitución
el Código Penal Federal o la Ley General Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. En este momento tenemos del orden de 14 claros delitos por los que López debería ser destituido, castigado como traidor a la patria desde la liberación del Chapito. O sea, es una manera de que no queden en el olvido los delitos que ha tenido López, pero se convierten en un fundamento para llegar a tribunales internacionales. La presencia masiva de muchísima gente, y lo hemos dicho, frena o no frena. Tú eres un mexicano indignado, un abogado, una enfermera, alguien que perdió a alguien de su familia porque no la atendieron, porque le quitaron el apoyo a las estancias infantiles, porque el hijo murió porque no había medicamentos contra el cáncer. Ahí debes de estar. Y puedes hacerlo o acusando a López o participando en dar tu veredicto, culpable o inocente. Bien, en este proceso de debate público se termina con una sentencia que es llevada a los principales actores políticos, partidos, diputados, senadores y no se diga tribunales internacionales. Su valor legal es, digamos, un fundamento, una expresión de motivos para hacer la denuncia. Los formatos que ahora se circulan no estamos todavía llegando a esa etapa a nivel nacional. Les hemos dicho que las ciudades que puedan ir avanzando en materializar denuncias que presentemos ante el Ministerio Público, bienvenidas, porque va a ser muy fuerte la energía que vamos a tener que dedicar para que todos los estados tengan manera de movilizarse a lo que va a ser el magno juicio contra López y sus cómplices el 21 de marzo en la Ciudad de México. Entonces la gente de Chihuahua está organizándose para ir a la Ciudad de México, la gente de Nuevo León, de Tamaulipas, de Coahuila, de Veracruz. Y pues para aquellos que no tienen una necesidad tan grande de movilización, pues sí, han empezado ya a llenar algunos formatos, irle avanzando, y el juicio ciudadano es una expresión profesional, seria, con hechos y datos, de la voz de los ciudadanos más allá que consignas en una marcha. ¿Haremos la marcha? Claro que sí. Exhibiremos nuestra indignación hacia López, pero eso termina en un evento serio, muy civilizado, para poner los puntos sobre las sillas de los delitos que ha cometido López y que el pueblo ahí levante la bandera para decir que es culpable o se quede completamente relajado para decir que es inocente. El juicio es abierto a todo el público, a todos los ciudadanos, y si acepta que alguien pueda decir que es inocente, está bien, adelante. Pero no hay duda, sentimos que la indignación, insatisfacción y repudio que hay hacia López hoy en México, que esconden las encuestas amañadas, nos va a permitir tener cifras, o al menos esa es mi expectativa, de que los mexicanos vamos a resistir esta entrada de la dictadura y vamos a hacer todo lo que dicen los expertos como Jim Sharp. Entre las cosas que él dice son estos plebiscitos y referéndums públicos para poner en claro la realidad del servidor público que no está cumpliendo. Pues muy bueno el punto, Gilberto, porque eso va a dar la oportunidad de que tanto en las calles como en las redes sociales esté presente la voz de la gente, quienes ya no aguantamos, porque aquí todos somos mexicanos y como tú lo dices, de una manera u otra, directa o indirectamente, nos afecta. Incluso a los que vivimos en Estados Unidos nos afecta demasiado. Tenemos familia allá. No podemos permanecer ajenos a esta situación. Ahora esas 14 ciudades de los Estados Unidos me están preguntando cuáles son, si las tienes a la mano, o las principales, porque la gente está mostrando interés ahorita ya preguntando. Con todo gusto, Frank. Déjame, aquí lo tengo más o menos a la mano. Te voy a decir cuáles son.
No hay duda de que está presente Houston, está presente Dallas. Déjame buscarlas aquí, porque las pasé. Si quieres hacer un comentario mientras busco esto, Magali, adelante, en cuanto a las dudas que pueda haber del juicio, y yo encantadísimo de yo lo que estaba pensando, la duda que te estaba preguntando era con referencia, imagínate, si Dios quiere y seamos una gran concentración de gente ese día 21 de marzo aquí en la Ciudad de México, cada persona que vaya tiene que hacer una denuncia escrita, o es una denuncia colectiva y ahí solamente se va a hacer la votación acerca de tal o cual pregunta del delito que se le está imputando a López. Efectivamente, Preciada, la idea es colectiva. En esta primera etapa es colectiva el 13 y 14 de marzo y el 21. Algunas ciudades quieren también aprovechar para levantar las denuncias individuales. En este momento, a nivel nacional, esa no es la intención, es una denuncia colectiva, porque no queremos empapelarnos. Bueno, algunas ciudades que ya están puestas son San Bernardino, California, San José, Santana, Chicago, Harvey, Illinois, Brownsville, Texas, Dallas, Texas. Bueno, todavía no tengo aquí a Houston registrado en esta última lista. Y bueno, pues hay ahorita más de 40 ciudades de México que ya tienen planteado fecha, hora y lugar. Porque lo que queremos es tratar de homologar, como bien lo decía Frank, que también la presión mediática para el gobernante es importante. O sea, aunque él tenga comprado y tenga sometida a la prensa, a veces una autocensura por tantas diatribas y críticas que hace López, aquellos que se atreven a decir la verdad de lo que está pasando en México, bueno, pues es muy difícil que tú puedas esconder un hecho en donde el pueblo juzga a su mandatario nacional y su gabinete. Es muy difícil que lo oculte. Como bien lo dices, Frank, las redes sociales nos ayudan a que sean testimonio de lo que los mexicanos pensamos, y la prensa menos sometida pues va a dar cuenta también de esto, y sin duda la prensa internacional. Estamos invitando a la prensa internacional a que vean ellos ahí con sus propios ojos lo que piensa el pueblo de México de su servidor público, de su empleado, que verdaderamente nos ha salido de lo más nefasto. Y ahora aprovecho, Gilberto y Magali, a mencionar un ejemplo muy interesante que sucedió con las redes sociales en Australia. Y es que en Australia las redes sociales, principalmente Facebook, empezó a censurar a los medios tradicionales. Se conoce como fenómeno transmedia cuando los medios análogos, o sea que salen por una antena, aunque sean de transmisión digital, los periódicos que se imprimen, ellos pasan al fenómeno transmedia cuando promueven sus contenidos en las redes sociales. Y en Australia eso le daba mucha riqueza a Facebook. Y Facebook tuvo la ocurrencia de censurarlos la semana antepasada. Bueno, resulta que ahora los medios masivos de Australia, que en los anales de televisión y periódicos son muy reconocidos como los más veraces del mundo. Recuerden que de ahí viene Fox News. El papá de Rupert Murdoch fue reportero en la Segunda Guerra Mundial, me refiero al dueño de Fox News, para un periódico de Australia, de Sydney, Australia, y de ahí creció toda esa compañía tan grande. La compañía donde yo laboré un tiempo y la compañía donde ahora laboro, Cox Media, que es de una familia muy conocida en Atlanta, una familia judía americana, pero también ellos tienen
sus bases en Australia, y es que Australia se ha convertido como en la bodega importante de medios masivos porque allá nadie lo censura. Bueno, lo que quiero decir con esto es que ahora Facebook, al cometer la torpeza de censurarlos y manipularlos, resulta que ahora Facebook va a tener que pagarles a los medios australianos para que regresen a las redes sociales y que básicamente le den el ranking de admisión que le daban los australianos a Facebook, porque se les cayeron el número de seguidores en cantidades industriales. Y es que Australia, como es una isla, una colonia inglesa, el inglés es muy dado a recurrir a aquellos chat rooms que existían antes de las redes sociales. No sé si ustedes recuerden, se conectaba uno y estaban esos chat rooms, y el australiano tiene esa costumbre muy arraigada. Entonces no necesitan Facebook. Entonces ahora han tenido que regresar, y este fenómeno se ha vuelto muy interesante. De hecho, el torneo de tenis, el Abierto de Australia, que soy un gran seguidor de ese evento, se atrasó, una por la pandemia, y la transmisión fue muy lenta porque los medios tradicionales lo determinaron así para no perder la atención del mundo e ignorar a las redes sociales. Y en México, con tanto medio manipulado que llega a las redes sociales, ¿qué pasa, Gilberto? ¿Qué deberíamos de hacer nosotros cuando, por ejemplo, yo veo que hay medios que ignoran a Frena pese a que hubo una gran manifestación en la Ciudad de México, o manipulan la información, como pasó aquella vez que reuniste casi 500,000 de gentes en el Zócalo? Es correcto, Frank. Mira, yo pienso que definitivamente estamos en una fase de maduración, los mexicanos, a diferencia de Australia. Para todo mexicano que está en Frena, sabe que si pone frena.com.mx, el sitio de frena.com.mx, Facebook no lo va a permitir, está prohibido. O sea, tú te intentas poner frena.com.mx con algún comentario o haciendo alusión a la página, y te vas a topar que Facebook México está totalmente corrompido. Es un proceso en donde el gobierno mexicano tuvo un acercamiento con Mark Zuckerberg, y creo que la derivada de eso ha sido que la gente de Facebook la ves claramente trabajando para el gobierno del 4. Ante esa situación, tu pregunta es muy clara, Frank, ¿qué hacemos? Pues nosotros, tú lo puedes ver, siempre decimos que hagamos videos, pequeños videos en todas nuestras redes sociales. Ahorita estamos en la campaña de Yo Acuso, y a pesar de que los medios tradicionales cooptados, comprados por el gobierno o el mismo Facebook, inundemos las redes sociales con nuestros videos. En Frena no le tienes que pedir permiso absolutamente a nadie para hablar a nombre de Frena, hacer tu canal de YouTube, hacer tu cuenta de Twitter, hablar a nombre de Frena. Siempre lo único por lo que la gente te puede atacar del mismo Frena es porque hagas proselitismo político por alguien y nos utilices. Fuera de eso, la instrucción es libertad. Entonces, hay algo que no puede hacer la gente del gobierno, y es dar la cara. Porque toda esa gente que usa cientos de cuentas falsas y las permite Facebook México y Twitter, evidentemente no dan la cara, porque no existen. Son robots, son hombres falsos, una misma persona que tiene 200 cuentas. Esto ya está totalmente documentado. Entonces, cuando tú lo retas, porque tú como gente de carne y hueso das la cara y dices, yo acuso a López de haberle quitado los medicamentos a los niños con cáncer, yo acuso a López de haber liberado al Chapito, yo acuso a López de haber atacado al Auditor Superior de la Federación para hacer lo que se desdiga de lo que encontró en 2 años de trabajo,
es poderosísimo, pero la gente, entre el miedo y la maduración natural que requerimos, pues la pregunta que todos nos hacemos es si no estamos tarde. No estamos tarde para despertar como mexicanos y que todos los que tenemos acceso a las redes sociales las inundemos con la verdad de lo que está pasando a México. Y hay otra recomendación, apreciado Frank, Magali y a la gente que nos escucha. Frena aconseja que todo lo que pongamos en Facebook o en las redes sociales en general sean hechos y datos. No mi opinión, bueno, se podrá dar una opinión, pero siempre manifestar hechos y datos. A ver, oye, fíjate que los sicarios a la traición o los siervos de la nación nos atacaron con el video. No es una opinión superficial, es enseñarnos un nivel de debate que no tiene México basado en hechos y datos. Eso nos está generando credibilidad, reputación, de que cuidado, porque cuando lo dice Frena es porque lo tiene sustentado en hechos y datos. Oye, el señor salió en el History Channel, no lo tenemos confirmado. No vamos a poner eso hasta que no confirmemos que existe ese programa que se llama Tiranos de Latinoamérica, porque no sabes cuántos me han mandado, y Frena ha cuidado mucho eso, apreciado Frank, porque creo que es lo que puede generar un nivel de maduración en la ciudadanía, que como decimos, ciudadanos informados, organizados y actuantes generan sociedades fuertes y sólidas y que van a tener como consecuencia servidores públicos que sirvan, que funcionen. Muy interesante, Gilberto, y sería entonces que adoptemos la actitud de los australianos, que en cierta manera no han permitido que las redes sociales ni los medios tradicionales les manipulen el sentido de su opinión pública. Ellos, haz de cuenta que están regulando esa tónica que tú dices, hechos, acontecimientos, la ley de las 6W del periodismo, when, where, y todos los cuestionamientos, why, etcétera. Y lo que piden, y te lo digo porque en la cadena Fox News lo insisten demasiado, bajar un poco los calificativos, no usar tanto calificativo, que es lo que hace exagerada la historia, y decir simplemente el acontecimiento tal cual. Mira, ahí Frank, tienes toda la razón. Habemos algunos que tendemos a ser hiperbólicos, es decir, dramatizamos un poco esos calificativos para llamar la atención, porque el caso de Facebook es sumamente trascendente. Cómo nos dosifica la presencia en los muros de nuestros contactos, cómo a veces anulan por completo el que se pueda difundir un video. A mí me llamó poderosamente la atención que generalmente los videos en donde mostramos a estos candidatos impresentables de Morena, por ejemplo, presentamos una verdadera burla de lo que es la candidata de Nuevo León, Clara Luz Flores, por parte de Morena, una pista, y por alguna razón la censura a ese video, donde tú la ves con un nivel de lo más bajo en capacidad intelectual, fue demasiado filtrado y censurado por Facebook, igualmente por Twitter. O sea, no nos daban la natural difusión de los videos, y como que hubo un pago ahí corrupto para tratar de nulificar esa presencia. Pero ahí es donde hago un llamado a los ciudadanos y paisanos mexicanos que están en Estados Unidos, en Canadá, en todos los lugares donde nos escuchan. Cuando tú pones un video en Facebook diciendo lo que está haciendo López Obrador, aunque vivas en Delaware, Virginia, Mississippi, ayuda a la causa. Ayuda a la causa de que hoy Morena
a través de sus senadores y diputados, pretende regular las redes sociales porque le hemos ganado la batalla. A pesar del ejército de bots y de gente que trabaja para el gobierno, para estar aplaudiendo como focas a López, andan bien preocupados de que esta campaña que ha hecho Frena, de que los mexicanos demos una cara, presentemos un pequeño video, pues les estamos arrebatando las redes sociales, que realmente ellos han hecho un trabajo de porros pagados para agredir, para descalificar, para denostar a cualquiera que pueda presentarse como un crítico del gobierno. Y es evidente porque ve sus cuentas, son falsas, muchas de ellas con un lenguaje más propio de un hondureño, de un guatemalteco, de un centroamericano, de un venezolano, usan palabras que no usamos los mexicanos, usan mayúsculas, en su perfil ves fotos casi clonadas y no encuentras que tenga ningún impacto social real, más allá que estar atacando a cualquiera que critique el gobierno. Entonces hemos venido aprendiendo, apreciado Frank, y sí, yo creo que lo que tú mencionas de aprender de las lecciones de los australianos, más nos vale agarrar al toro por los cuernos y actuar en consecuencia, exhibirnos. Mucha gente me dice, oye, ¿no tienes miedo? No, claro que tengo miedo, pero le tengo más miedo a que México se convierta en Venezuela. A lo que yo más les tengo miedo es que mis hijos, mis nietos y mi familia vivan lo que vive la gente de Venezuela, de Ecuador y de Bolivia. A eso sí les tengo perdón. Tengo miedo, claro, todos tenemos miedo. Somos seres humanos, nos preocupa la forma en que agreden, cómo te denostan, cómo atacan con chismes, con rumores, con cosas sin fundamento a través de difamación. Pero verdaderamente ese miedo es superado por el terror a que México ande buscando al rato medicinas, haciendo cola para medicinas, haciendo cola para gasolina, haciendo cola para que lo vacunen y lo dejan esperando 10 horas para recibir su bono, y esto ya se convirtió en Venezuela del Norte. Eso sí es de terror. Y Gilberto, algo más que me comentan en la audiencia y que posiblemente ustedes lo han observado más, Magali y tú. Yo no veo a veces videos en vivo de giras o participaciones del presidente. No sé si ustedes recuerden que en el pasado los presidentes hacían una caminata corta, o lo que hacían era que tenían muy controlado con el Estado Mayor la seguridad, pero la gente todavía le podía dar una carta al presidente, y atrás del presidente estaba el jefe del Estado Mayor presidencial y era quien juntaba esas cartas. Y me dice la gente que gente como Enrique Peña Nieto, gente como Felipe Calderón, como Vicente Fox, ellos recibían las cartas y sí le contestaban a las personas. Y ahora la gente se está quejando de que con López eso no sucede, que las cartas al final de un acto las han encontrado en basureros o pisoteadas. Sí, lo que era antes, apreciado Frank, y a ver, me gustaría también oír el punto de vista de Magali, es el enlace, lo que se conocía como Oficina de Enlace Ciudadano, ha sido totalmente menospreciada, no te responden, y vaya, gente de Frena ha enviado montones de cartas a eso de Enlace Ciudadano de la presidencia, no se reciben respuestas. No estamos seguros que las tiren a un basurero, pero evidentemente o es por ineficiencia o es por falta totalmente de interés. El presidente le importa poco lo que diga la gente. No escucha, y él no escucha, se va hasta el fondo de no responder a nada que le pidan los mexicanos. En la gira que hubo en Oaxaca, despuesito de Tijuana se fue a Oaxaca, ocurrió eso, que los gremios que habían apoyado a López en su campaña dijeron, sigue el presidente nada más reuniéndose con los caciques, y nosotros que dimos nuestro voto a López nos encontramos otra vez marginados y no nos escucha,
no nos da audiencia, no quiere ni siquiera dar la cara. Así lo dijo la gente de Oaxaca, y gente así de sangre de morena, por así llamarlo, ¿no? Se sienten totalmente decepcionados, y bueno, pues le apuestas a pagar encuestadoras que levanten información, a las mismas 600 gentes les preguntan que si aprueban a López. Yo comento esto con mis cercanos. Yo no puedo imaginarme, si fuera cierto que López tiene cerca o arriba del 50% de aprobación, que su ira, su furia, su diatriba, su conducta responda a una persona que tiene una aprobación mayor del 50%. Él lo sabe. Hoy su intención real de aprobación anda del orden del 20 al 30%. Él lo sabe. Pero pues paga Mitoski, paga el otro, para que hagan crear una cortina de humo de una popularidad inexistente de López. Te voy a poner hechos y datos. Yo estoy llevando una cosa que se llama solovinómetro. Es una medición de los solovinos. ¿Cuánta gente ve la mañanera? El regreso de López pues era esperado. Lógicamente tuvo un nivel de audiencia de casi 700,000 personas. Pero yo te digo con hechos y datos, porque estoy llevando la gráfica día a día. Ahorita no pasan de 230,000 personas las que ven la mañanera de López. ¿Y eso qué significa? Es el 0.18%. Te estás hablando casi de una persona cada 500 mexicanos que todavía tragan el atole con el dedo que da en las mañaneras López. Ya nadie le hace caso, nadie lo ve, y claro que el señor lo sabe. No es tan tonto como para no saber, a menos que esté loco, es para no saber que ya la gente ya está harta, porque México, pues dentro de lo que cabe, con 8 o 9 años de instrucción, pues tiene al menos la capacidad de saber que, oye, esto ya es puras mentiras. Nos dice que no va a subir la luz, pero si están moviendo los recibos, ¿por qué el señor se atreve a decir que no va a subir la luz ahora con la nueva ley de industria eléctrica? Así nos dijo que el ejército iba a volver a los cuarteles, así nos dijo que iba a quitar el impuesto de gasolina, así nos dijo que estábamos preparados para la pandemia. O sea, ya las mentiras, ya la gente ya no las traga. Las tiene que tragar pues aquella persona que por hambre y por necesidad, pues le obligan a que vea la mañanera, porque es parte del gobierno federal. Ellos tienen instrucciones de picarle al video de López Obrador en las mañanas, para que se vea como si hubiera 30,000 personas viéndolo. Pero son clientes del gobierno. Claro, yo acepto que hay reporteros que por oficio, por cierto, se descuentan de esta numerología donde llevo la gráfica, y la caída es aparatosa. O sea, sí, a López lo ven ya más por morbo que propiamente porque le crean una sola de las palabras que dice. No, y está completamente descalificado, Gilberto, y cuando rechazó reunirse con asociaciones mexicoamericanas y mexicanas acá en Estados Unidos, que vino y dijo que traía una agenda muy pesada, la gente ya no se lo creyó. La gente trató de enviarle cartas, y las cartas enviadas a la presidencia, oficina de enlace de ciudadano, como mencionas, que era la que supuestamente la recibe y todo, aquí la gente se queja de que las cartas son regresadas cuando son mandadas por correo registrado, son regresadas a los Estados Unidos. O sea, al hombre no le interesa lo que el migrante sufre acá, pero sí quiere saber de las remesas para posiblemente implementarles impuestos, manipularlas y sacarles un provecho económico y político. Se nos acaba el tiempo, Magali, Gilberto, un concepto rápido para cerrar esta charla. Adelante, Magali. Yo solamente quiero decir que nos apoyen, que apoyen el movimiento de Frena, que es una luz de esperanza que tenemos, Frank, para el 21 de marzo.
necesitamos el apoyo de todos los mexicanos, estén aquí en el territorio nacional o en cualquier otro lugar. Así que, pues ánimo, hay que levantar el ánimo porque es lo que nos queda, y pues gracias a Gilberto que ha sido en verdad nuestro caudillo, que nos está despertando la conciencia. A propósito, me enteré que ya la 4T está comprando publicidad en los periódicos y estaciones de radio en español de todo Estados Unidos. Sí, no lo dudo. Y gracias, Magali, por tus palabras. Yo soy uno más. Y bueno, como decimos, mira, la credibilidad de Frena se sustenta en la verdad, en los hechos y datos, y que puede estar seguro el pueblo de México es un auténtico movimiento ciudadano que no busca puesto público, que no busca competir por el poder o por una agenda que alguno de sus líderes para buscar una posición de poder. No, nosotros lo que queremos es ejercer el poder que ya nos corresponde como ciudadanos. Somos la gente que paga los impuestos y que por lo tanto debe de exigir a su servidor público. Y bien lo dices tú, Magali, tenemos una gran esperanza de que toda la gente que ha vivido esta indignación esté presente el 21 de marzo. Porque no vamos a poder culpar a nadie si el pueblo termina mereciendo a este gobierno por el miedo, la apatía, la zona de confort, la comodidad. Yo le digo a la gente, si no eres capaz de estar presente, no te quejes. Es una de las últimas cartas que nos estamos jugando, y convocamos a todos los mexicanos hombro con hombro hasta este 21 de marzo en lo que va a ser la marcha por la defensa de los derechos a las 10 de la mañana saliendo del Ángel de la Independencia para llevar a las 11 de la mañana el juicio ciudadano en el Monumento a la Revolución. Qué bueno, Gilberto, te felicito. A nuestra audiencia de los Estados Unidos les explico que todo ese dinero que no hay para medicinas de los niños con cáncer, todo ese dinero que no hay para las vacunas, que muchos se están quejando de que a sus ancianos les toman horas formarlos, registrarlos, y a la hora de la hora ni vacuna reciben en algunos casos. Bueno, ese dinero está siendo maniobrado o manipulado para comprar votos, para comprar publicidad, para pagarle a sicarios, para sobornar gente. Y si, mexicano, tú que trabajas tan duro y mandas tus remesas, no tomas cuidado a estas indicaciones que te están dando Gilberto Lozano y Magali, arriesgas tu dinero que trabajas tan duro y mandas desde los Estados Unidos a México, porque México cada día está siendo más manipulado por López Obrador, tal como sucede en Venezuela. Despierta, prende las alarmas personales de estar al pendiente de las reuniones de Frena en 14 ciudades de Estados Unidos, y si tienes una cerca, atiéndela y sube tu video. Tu video es muy importante. Que no te dé pena, que no te dé miedo. Hay libertad de expresión. Muchas gracias, Gilberto. Muchas gracias, Magali. Gracias a la audiencia. Buenas noches y nos escuchamos el lunes y el próximo viernes. Hasta entonces. Beatriz Pajés, la voz más acreditada de la opinión editorial en México, en Charlas de la Noche, Palabras con Imagen. Y la puedes leer en www.siempre.mx. Buenas noches, Frank. Un placer, como siempre, participar en charlas de esta noche.
Ya empezó la purga política. A 4 meses de la elección, el régimen afila las cuchillas para enjuiciar y encarcelar gobernadores. López Obrador los amenazó 2 veces. Primero, les envió una carta con una amenaza velada. Les advirtió que no intervengan en las elecciones, que no apoyen a candidatos y no trafiquen con la pobreza de la gente. Para decirlo rápido, él, el presidente y nadie más, es el único que puede usar vacunas con fines electorales. Él y nadie más puede utilizar los impuestos de los mexicanos para comprar el voto de los más pobres y atrincherarse en el poder. Él y solamente él puede violar la ley. Le recuerda a los mandatarios que hoy los delitos electorales se castigan con cárcel. Así que, señores gobernadores, ese es un llamado para que la oposición se declare de brazos caídos y deje que Morena gane el 6 de junio. Este es el año de los cuchillos largos, de la venganza y la persecución. El régimen está dispuesto a recurrir a lo que sea, con tal de que Morena retenga la mayoría en la Cámara de Diputados. Esto explica la amenaza al auditor superior de la Federación, David Colmenares, cuando exhibió lo que todos sabemos, que la cancelación del aeropuerto de Texcoco, más que un símbolo anticorrupción de la 4T, es uno de los peores atracos y engaños al pueblo de México. Colmenares se doblegó, pero como dijo Pilatos, lo dicho, dicho está. La política de odio y venganza del presidente le está costando muy caro a la nación. La cancelación del Naim asciende hasta ahora a 517,000 millones de pesos, es decir, 232% más de lo reconocido en las mañaneras. AMLO busca acabar con todos los obstáculos a su gobierno. Por eso, calificó a los abogados que defienden a las empresas contra la reforma eléctrica de ser traidores a la patria. La purga está en marcha. De ahí que los magistrados del Tribunal Federal hayan renunciado vergonzosamente a la autonomía constitucional. Hoy solo acatan las órdenes que les dan desde la Consejería Jurídica de Presidencia para avalar la injerencia del dictador en las elecciones. Él sí puede, faltaba más. Hasta aquí mi comentario. Buenas noches, Frank, y buenas noches a todos quienes nos escuchan en Estados Unidos, México y en otras partes del mundo. Soy Beatriz Pajés. Hasta la próxima. Escuchaste el análisis de la noticia, transparente como el agua, con el periodista Francisco Durán Rosillo. Con T-Mobile no se trata de lo que nos separa, sino de lo que nos une. Ahora, llévate el iPhone 12 por cuenta nuestra en todos nuestros planes, con un intercambio de iPhone elegible. Así es, el iPhone 12 por cuenta nuestra, con cada plan en el líder 5G en cobertura. T-Mobile. Con 24 créditos en factura mensual y una línea nueva más impuestos. Si cancelas, ya no recibirás los créditos y podrías tener que pagar el saldo según el contrato de financiamiento requerido. Contáctanos para clientes con buen crédito. Requiere plan de consumidor elegible. Ver detalles de cobertura y oferta en es.tmobile.com.